Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorriak. Bienvenidas, bienvenidos. Eginen dugu beti bezala lehenengo aurkezpena euskaraz eta gero gaztelaniaz, bai? Iruñeko artzapezpiku batek Foro Gogoaren programazioan parte hartzen duen lehen aldi honetan, hasieratik nahi izan genuen foroko hitzaldietara bertaratutako ikusleen arteko topaketa bat izatea, intelektualki bitxia den publikoa. Horregatik, artzapezpikuari egin ohi dugunaz bestelako formatu bat proposatu genion, eta horrela hitzaldi klasikoa elkarrizketa solasaldi bihurtu da lehen zatian, jorratu nahi den gaiaren izenburuari erantzunez, kezkak eta erronka pastoralak Nafarroan gaur egun. Eta bigarren zatian, hizlariaren eta ikusleen arteko ohiko solasaldi irekian. Elkarrentzuteko, hitz egiteko eta hausnartzeko bitarteko bat izatea nahi dugu. Florencio Rosselló Avellanas, 1962ko urtarrilaren 10ean jaio zen, Alkorizan, Teruelen, eta 1963an Reuseko Mercedarios apaiztegi txikian sartu zen, eta ondoren Bartzelonako Molins de Rei komunitatean sartu zen. Eliza ikasketetan lizentziatu zen Bartzelonako San Pazià Kataluniako Teologia Fakultatean. Eta 1985an profesio solemnea egin zuen eta 86ko abuztuaren 24an apaiz ordenatu zuten Alkorizan, bere herrian Teruelen. 2015an Castellonera itzuli zen eta han bizi izan zen Gotzain izendatu zuten arte. Mercedarioen barruan hainbat kargu bete ditu eta Aragoiko probintzia nagusi izan da 2003tik 2015 arte. 2015etik Espainiako Gotzainen batzarreko kartzela pastoraltzako saileko zuzendaria izan zen. Francisco Aita Santuak 2023ko azaroaren 9ean izendatu zuen Florencio Rosselló Iruñeko artzapezpiku eta Tuterako Gotzaina eta 2024ko urtarrilaren 27an jabetu zen karguaz. Ongi etorri. En esta primera ocasión en que un arzobispo de Pamplona participa en la programación del Foro Gogoa, desde un principio quisimos que fuese un encuentro entre el público asistente a las conferencias del foro, un público intelectualmente curioso, y el propio invitado, en este caso el arzobispo Rosselló. Por esta razón propusimos al arzobispo un formato algo diferente al que solemos hacer, y así la clásica conferencia se ha convertido en una entrevista coloquio, en una primera parte respondiendo al título del tema que se quiere abordar, inquietudes y retos pastorales en Navarra hoy, y en la segunda parte en el habitual coloquio abierto entre el ponente y el público. Deseamos que sea un medio para la escucha, el diálogo y la reflexión compartidas, como siempre es los actos del Foro Gogoa. Florencio Rosselló Avellanas nació el 10 de enero de 1962 en Alcoriza, Teruel. Ingresó en el año 73 en el Seminario Menor de los Mercedarios en Reus, Tarragona, entrando posteriormente a la comunidad de Molins de Rei en Barcelona. Obtuvo la licenciatura en Estudios Eclesiásticos en la Facultad de Teología de Cataluña, Sant Pacià de Barcelona. Y en 1985 hizo su profesión solemne y fue ordenado el 24 de agosto del año siguiente, en el año 86, en su pueblo, en Alcoriza, Teruel. En el año 2015 volvió a Castellón, donde residió hasta que fue nombrado obispo. Dentro de la Orden de la Merced ha desempeñado diversos cargos,
siendo superior provincial de la Merced de Aragón entre el año 2003 y el año 2015. Y desde ese año 2015 fue director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. El Papa Francisco nombró a Florencio Rosselló el 9 de noviembre de 2023 arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, y tomó posesión el 27 de enero de 2024. Pues bienvenido sea, señor arzobispo. ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal se encuentra aquí en Pamplona, en Navarra? ¿Ha cambiado mucho su vida? Hombre, primero buenas tardes, ¿se oye? Buenas tardes y bueno, pues me encuentro aquí bien, veo gente muy caras conocidas y también en Pamplona pues me encuentro muy bien. Evidentemente pues entiendo que habrá diferencias, pero yo personalmente me encuentro bien, mejor de lo que esperaba y bueno, espero que siga siendo así. Una de las preguntas que nos solemos hacer es, ¿echa en falta su misión, su trabajo en las cárceles, ese trabajo de la pastoral penitenciaria? Yo digo que cuando uno en la vida asume una responsabilidad, pues tiene que mirar hacia adelante. Yo no soy de los que con la mano en el arado mira hacia atrás. Evidentemente, pues recuerdo y sigo manteniendo esa vinculación con el mundo de la cárcel. De hecho, pues me siguen llamando hombres y mujeres desde dentro de la cárcel todavía, siguen llamando, escribiéndome madres de presos y a veces se sienten como culpables de que me llaman, de que me molestan porque piensan que el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela está todos los días hablando con el Papa y con el presidente de Estados Unidos y no es así. Es mucho más normal que todo esto. Entonces yo les digo a ellos siempre, escribidme, porque esto me ayuda a no olvidar de dónde vengo, ya que la situación, no sé, la mitra que digo yo, no se me suba a la cabeza. Por lo tanto, no echo en falta lo que hacía porque es inútil, no puedo volver atrás, pero sí sigo manteniendo para mi salud espiritual, salud también de responsabilidad, sigo manteniendo relación con esta gente, ¿no? Con el mundo de la cárcel. De hecho, han venido a visitarme pues varias gente que ha salido en la cárcel, alguna madre con su hija, y bueno, pues esto a mí me ayuda a seguir, bueno, pues el camino que creo que por el que estoy aquí. Yo, mi mérito, como le dije al nuncio, no es ninguno, sino haber estado 35 años en cárceles. Cuando llegó aquí a esta diócesis, una frase que dijo, que a mí me impactó bastante, fue que la cárcel le había evangelizado. Cierto, o sea, cuando uno va con honestidad, cuando uno va con transparencia y sobre todo ahora que está pues tanto el tema sinodal de la escucha, bueno, pues vas aprendiendo de la gente que está dentro, del hombre y la mujer preso, bueno, pues aprendes el valor de la familia, el valor de la fidelidad, el valor de la libertad, el valor de la pobreza, de no tener muchas veces nada. Y bueno, pues todo esto yo lo convierto en evangelio, en rostro de evangelio, y esto pues a mí me evangeliza. Yo casi siempre cuando salía de la cárcel aprendía algo, o si no aprendía me llevaba algo, porque bueno, pues también aprendí a gestionar un poquito todo esto, porque si no ese mundo quema. Entonces bueno, pues ese mundo no solo no me quemó, sino que me evangelizó. Imagino que es consciente, se habrá dado cuenta en este año largo que Navarra es un territorio de contrastes diversos, físicos, culturales, intelectuales, sociales, que es precisamente lo que la enriquece. ¿Qué tal le ha acogido Navarra? Pues yo me siento, como he dicho antes, bien acogido, muy bien acogido. Evidentemente, pues habrá gente que mi forma de actuar o mi forma o alguna de las palabras que yo pueda decir pues no le convence, pero en general me siento bien acogido, muy bien acogido. Y bueno, Navarra, yo lo dije el otro día en una entrevista que me hicieron, Navarra
esos contrastes que tiene esta tierra al final se convierten en un pozo de sabiduría. Yo aprendo de la gente de Navarra, es contraste. Hoy todo el día he estado en Elizondo, pues una forma, mañana voy a Tudela, pues son, bueno, psicologías distintas, pero aprendo en un lado y aprendo en otro, y sobre todo con todos camino. Zer moduz euskararekin? ¿Tiene buen profesor? Sí, vamos, yo cuando llegué aquí, bueno, pues entre lo que escuché y lo que vi, pues me propuse que tenía que hacer este esfuerzo en ir familiarizándome con el euskera. Lo dije sin mucha conciencia de lo que decía, pero dije antes de final de año tengo que celebrar en euskera. Y lo cumplí y lo sacaron en el periódico. Yo no había hecho nada más que, pues sencillamente, celebrar una Eucaristía, una misa en Arano, allá, que para ir hasta allí fui con Ignacio, pues salimos de Leiza hasta allí, y eran 3/4 de hora, era una carretera así, pero al final celebré y he celebrado ya varias y seguiré y cada vez más, ¿no? Tengo para mí el mejor profesor, que es el vicario general, don Miguel Arrambebet, que semanalmente pues vamos trabajando el tema, ¿no? El otro día hice un funeral en Irurita y pues todo en euskera, en Guernica, celebrar en euskera. Evidentemente leo, vamos a ser honestos, leo en euskera, pero quiero seguir. He dicho que dentro de 2-3 años me gustaría, leído, hacer la homilía en euskera, ¿no? Porque hay gente que reza en euskera, hay gente que se dirige a Dios en euskera, hay gente que piensa, que protesta, que se alegra en euskera. Pues yo en la medida en que pueda, pues lo haré. Hoy un sacerdote muy mayor de Elizondo precisamente me ha felicitado porque está medio sordo, pero yo como pronunciaba bien en el funeral de Irurita, dice, le felicito porque me enteré de todo. Es un euskaldún de cuna, vamos, sí. Y me ha felicitado porque dice, lo entendí todo y me gustó la pronunciación. Seguramente será un ejercicio de caridad, ¿no? También, pero bueno, a mí también me anima, ¿no? Y entonces sí, quiero seguir profundizando en el euskera porque hay mucha gente que es iglesia y sociedad, porque yo quiero ser obispo de todos, creyentes y no creyentes, en euskera. Ha dicho que no habla con el Papa todos los días, pero me imagino que alguna vez que ha hablado con él, ¿qué le ha dicho? ¿Cuál es el consejo a un nuevo obispo, a un capellán de cárcel que se convierte en obispo? Sí, bueno, primero, del tema en concreto de por qué me nombra obispo, pues no me ha dicho, pero lo comentaré. Pero sí con el nuncio, pues cuando uno recibe esta propuesta, que yo hoy no pensaba estar aquí, pero no pensaba estar aquí no por el Foro Gogoa, que creo que me comprometí hace bastante tiempo, ¿no? Sino porque no pensaba ser obispo yo. Y entonces le dije al nuncio, porque quise hablar con él personalmente, digo, pero ustedes han pensado, y un pobre desgraciado como yo, un cura de la cárcel, arzobispo además, dice, eso es lo que el Papa quiere, eso es lo que el Papa quiere. Y luego cuando estuvimos, he estado 3 veces con él de junio a diciembre, a noviembre fue la última, pues en esos coloquios que tiene, en este caso eran con obispos, está un grupo de obispos, y el Papa es muy espontáneo. Y entonces él casi siempre empieza a leer y luego a mitad, después en noviembre estuve, lo que voy a decir es de septiembre, pero en noviembre estuve con los seminaristas, yo conseguí una audiencia, y conseguí la audiencia porque yo le escribí, usted, yo, la cárcel, ya sabe usted, todas estas cosas, ¿no? Lo digo porque luego el Papa en sus palabras que dije a los seminaristas, dice, pues tu arzobispo que me ha liado con el tema de la cárcel, aquí estamos, tal. Y me dio los papeles y ya fue espontáneo. Pues con los obispos igual, y dentro de ese coloquio, pues hay un micro, ponen ahí delante,
Y entonces vamos saliendo, y yo salí el primero, el segundo, ¿no? Yo siempre he dicho que soy muy libre, coherente pero libre. Y entonces me levanté y le pregunté, bueno, ¿usted qué tal? No sé qué, el mundo en la cárcel, pues cómo ve esta realidad como iglesia, tal. Y vino a decir tal, y dijo a los obispos, y vayan a la cárcel, dediquen tiempo para ir a la cárcel. Entonces, bueno, pues a mí esto me llena de gozo, pues porque esta realidad que me ha traído aquí, pues el Papa la sigue manteniendo y la sigue aconsejando. El Papa Francisco lleva 12 años empeñado en que esta iglesia sea una iglesia en salida, una iglesia que se desplaza de lo ya conocido, de sus espacios y gentes habituales, a quien diría del poder, ¿no? Para salir al encuentro, a la escucha, al servicio. Le he oído una expresión a usted en diferentes ocasiones que creo tiene algo que ver con esto. Hemos perdido la calle. Y algo de esto habló también en la homilía de la segunda Javierada. ¿Puede ahondar un poco en este tema? Sí, o sea, el Papa ya, en el Evangelio Gaudium, ya pues nos habla de la Iglesia en salida, de que hemos de salir a evangelizar, a dar testimonio. Y a razón o en razón de ello, pues bueno, pues se constata una realidad. Y es que, sí lo he dicho, y además la prensa lo destaca bastante, ¿no? Hemos perdido la calle. ¿Qué significa perder la calle? No significa que hay que salir con una pancarta a conquistar la calle, pero sí el perder la calle es que el hecho religioso ya no está en la calle, la fe ya no está en la calle, no hay conversaciones, no hay... O sea, el cristiano, decimos en la carta que hemos escrito los obispos de Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Pamplona, Tudela, que al final construimos, citando a Benedicto XVI, una sociedad como si Dios no existiera. Apelando a la autonomía personal, hemos construido nuestro mundo prescindiendo de Dios. Y claro, eso supone que el hecho religioso no está en la calle, que no se habla de estos temas, que nos da vergüenza el manifestarnos como creyentes, que nos da vergüenza decir que vamos a la Eucaristía, que rezamos. O sea, algo que en otro tiempo era normal decirlo, aunque no muy natural, por las connotaciones políticas que podía tener, pero hoy en día no. Y entonces, bueno, pues apelando un poquito a la reflexión del Papa Francisco, yo creo que el cristiano tiene que perder el miedo, el complejo, que decimos también los obispos en la carta, de que hemos de salir. Bueno, si toca ser cristiano, pues somos cristianos. Si toca hablar de esto, pues hablamos de esto, ¿no? Entonces, hoy en día el hecho religioso no está en la calle y a veces estamos perdiendo los valores que el propio Evangelio, que antes estaban en la calle, pues ya no están. Entonces, necesitamos que esa iglesia en salida sea de verdad una iglesia que salga de los templos. También dijeron, nos han recluido a la sacristía, pues a lo mejor quizá esa expresión no es tanto, pero sí es verdad que inclusive el mensaje pues se queda dentro. El hecho religioso no está en la calle, es una sociedad cada vez más secularizada. ¿La Iglesia qué ofrece? ¿Qué puede ofrecer a la sociedad en estos momentos? Hombre, nosotros como el Evangelio es muy rico, las bienaventuranzas, pero la reflexión es que la Iglesia desde el Evangelio ofrece compromiso, ofrece fidelidad, ofrece apuesta por la vida, ofrece opción por los pobres, ofrece pues es la alegría del Evangelio. Y esto, bueno, uno me dirá, pues esto te lo puede ofrecer cualquiera, pues sí, pero el Evangelio, que es para nosotros la fuente, pues nos ofrece todo esto. Y entonces, pero como decimos en otro momento, no solo con palabras, sino con hechos, ¿no? Con la vida. Entonces, bueno, pues luego diré, pues hay muchas realidades de llaga humana, que digo yo, suelo decir, donde está la Iglesia presente, donde está la Iglesia comprometida. Y todo esto es fruto antes de una experiencia de fe, o sea, yo no puedo ofrecer un compromiso, una entrega, sino parte desde la fe como creyente. Otro la ofrecerá, la propondrá, será propositiva desde otro punto de partida. Puede ser que en ocasiones tengamos dificultad como Iglesia a la hora de
de trasladar la ilusión del Evangelio, la ilusión de las bienaventuranzas a la sociedad? Hombre, un poco pues es posible, porque en este momento nuestra Iglesia, la Iglesia Universal, pues es una Iglesia que está perdiendo ese protagonismo, es una Iglesia mayor, es una Iglesia de falta de vocaciones, y eso a veces crea un clima triste, un clima de no ilusión. Entonces yo siempre digo que el mensaje, que es bonito, la alegría, la entrega, el compromiso, la solidaridad, yo creo que es un mensaje tan atrayente que da lo mismo quien lo proponga, sea mayor, sea joven, pero sí nos falta. De hecho, la primera exhortación, el primer escrito del Papa Francisco fue la alegría del Evangelio, que dicen que ya estaba un poquito cocinada por Benedicto XVI, ¿no? Pero el Papa Francisco le dio ese tono pues más cercano, más personal, más coloquial, y sobre todo pues lo que nos propone es eso. ¿Por qué? Pues porque es verdad, a veces pues es una iglesia también mucho de pecado, mucho de condenación, cuando la iglesia para mí hay mucha misericordia, mucho perdón, mucha esperanza. Bueno, vamos al tema. Un año largo escuchando y dialogando con diferentes comunidades, parroquias, iglesias, personas, fieles, creyentes, no creyentes, imagino también. Imagino que la escucha es parte fundamental de la actitud y del propio ser de un obispo, o debería serlo. ¿Qué ha escuchado? ¿Cuál podría ser el titular? Y eso que los titulares luego pues pecan, es mejor ir al matiz, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál podría ser la idea general? Luego igual sale por ahí un titular que yo he dicho dentro de una gran frase, pero bueno, o sea, es cierto que ya en mi ordenación episcopal el cardenal Omeya, paisano mío de Teruel, pues me dijo que yo era obispo de todos, creyentes y no creyentes. Otra cosa es que el no creyente pues me acepte, bien, pero yo no me puedo circunscribir solo al creyente. Por lo tanto, yo desde un principio he hablado con todos, con todo el que ha querido hablar conmigo, ¿no? Entonces, habré visitado ya más de 100 parroquias. Al principio era bonito porque ahora ya es más complicado, ya te conoce la gente, ya las agendas se complican, pero habré visitado unas 100 parroquias, habré visitado unas 60, 70 comunidades religiosas, las contemplativas todas, algunas 2 veces ya. Y luego habré tenido entre grupos y personas individuales unas 600 entrevistas, que esto está todo agendado, para escuchar a todo el mundo. He tenido encuentros con todos los estamentos políticos de Navarra, alcaldes de aquí, de allá, gobierno, presidenta de gobierno, con consejeros, consejeras, delegación de gobierno, con todo el mundo, porque yo a ellos siempre les decía, la sociedad navarra necesita que entre todos hagamos una sociedad más justa, más solidaria. Por lo tanto, la Iglesia también nos ofrecemos para hacerla, para construir una sociedad mucho mejor, ¿no? Entonces, he hablado con todo el mundo. El titular, como me preguntaste una vez, ¿no? Pues yo siempre digo que la Iglesia de Navarra está viva y la Iglesia de Navarra camina. O sea, la Iglesia de Navarra está viva y camina, y la Iglesia de Navarra está comprometida. He visto obras sociales importantes, he visto grupos, comunidades donde realmente se reza, he visto gente que está orgulloso de ser cristiano, católico, y todo esto pues a mí me ayuda, me da vida, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ese sería un poquito el titular, ¿no? La Iglesia de Navarra está viva, en contra de lo que alguno puede pensar o alguna. La Iglesia de Navarra camina, está en camino, y bueno, la Iglesia de Navarra está comprometida. Está viva pues porque yo la percibo en gente que ha venido a hablar conmigo, o grupos, ya digo, han venido grupos de todo tipo, y cuando digo de todo tipo, es de todo tipo. Ha venido a hablar gente dispar, singular, algunos de manera muy privada y con comunidades religiosas. Por lo tanto, para mí está viva.
He visto una iglesia viva, una iglesia que camina y una iglesia comprometida. En esto de la iglesia que camina y a cuenta de este concepto, en este año que lleva usted aquí, ha concluido, en octubre concluyó la Asamblea del Sínodo de los Obispos, que durante 3 años ha reflexionado, debatido y dialogado junto al pueblo de Dios. Estamos ya en una fase de ir desarrollando esa sinodalidad, ¿no?, como elemento esencial del ser iglesia hoy. Hay una frase referida al sínodo que a mí me gusta especialmente, que es: el sínodo es una propuesta para soñar. ¿Cuál es el sueño del señor arzobispo? Yo esto, pues en septiembre pues hay una jornada que se llama Jornada Pueblo de Dios, ¿no? Y empecé así, ¿no? Y bueno, y de hecho lo han titulado así, y de hecho pues luego hablaré del Consejo de Pastoral Diocesano, que estamos con la programación, y inclusive el mismo consejo lo dice, ¿no? Sueños de... Pues yo sueño pues con una iglesia, con un pueblo de Dios que, bueno, pues como una comunidad de cristianos que se comprometa, que sea testigo. Sueño, me lo escribí, donde el pobre esté presente, pues en la acción social, en la acción espiritual, donde el pobre forme o sea centro también de nuestra fe, y donde no utilicemos al pobre, sino que sea centro de nuestra fe. Sueño con un laicado comprometido, con un laicado al cual los sacerdotes vayamos delegando, pero también con un laicado que asuma responsabilidades. Quizás Navarra ha sido tradicionalmente una comunidad, una iglesia donde ha habido muchos sacerdotes. Yo cuando vine aquí, lo voy a decir, lo he dicho ya en muchos sitios, pero lo digo aquí, yo antes de llegar aquí, cuando sabía que venía a Navarra, pensaba que levantaba una baldosa y aparecían 3 sacerdotes o 4. Ahora necesito 3 baldosas para que aparezca uno, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha generado? Pues que antes lo hacían todos los sacerdotes. Esto ha supuesto pues que ya no. Lo que pasa es que a mí tampoco me gustaría que el asumir responsabilidad por parte del laico sea porque no hay sacerdotes, sino me gustaría que el laico lo asumiese por su papel, por su protagonismo dentro de la Iglesia, como bautizado, ¿no? Entonces, sueño con un laicado que vaya asumiendo responsabilidades y con un laicado donde los sacerdotes vayamos delegando, ¿no? De hecho, no sé si aparecerá luego, yo he hecho 15 nombramientos de delegaciones, 14 son laicos, de los cuales 8 son mujeres. Entonces, yo sí creo en el laicado con el protagonismo que tiene dentro de la Iglesia, que es, como bautizado, ir asumiendo responsabilidades, las que la propia Iglesia pues pueda delegar, ¿no? Luego, sueño con unos jóvenes que se comprometan más, con unos jóvenes que se planteen también la vocación religiosa, vocación sacerdotal, vocación al matrimonio. Necesitamos matrimonios cristianos. Sueño con unos sacerdotes pues que sigan como están ahora. Yo veo unos sacerdotes entregados, unos sacerdotes que hacen miles de kilómetros cada fin de semana, sacerdotes que llegan donde no llega nadie, algunos pueblos donde no llega el médico, donde no llega, pues ahí llega el sacerdote. Sueño con una vida religiosa, me dice el mayor. A mí yo he visitado bastante religiosos, somos mayores. Y yo les digo, no, son un modelo de fidelidad, un modelo de compromiso, y a mí me edifican, y a mí me ayudan como sacerdote, como religioso y como obispo. Entonces sueño con unos consagrados que sigan siendo fieles, que participen en la vida de la diócesis, que la diócesis también, pues hay lo que es un documento, mutuas relaciones, ¿no?, de la relación iglesia, clero secular, iglesia diocesana con vida religiosa, donde caminemos todos juntos. Sueño con una comunicación. A veces la Iglesia, en esto, no hemos sido, no digo ejemplares, pero no hemos sido hábiles, no hemos sido sagaces, astutos, como nos dice el Evangelio.
tema de la comunicación, pues hemos fallado. A veces hemos dicho algo y se ha interpretado de otra manera, hemos llegado tarde, problemas que se han generado, pues aquí a lo mejor ha podido, al margen de que se haya podido actuar mejor o peor, pero hemos fallado en la comunicación, en la transparencia. El sínodo nos habla de transparencia, entonces sueño con que sepamos comunicar a la Iglesia y a la sociedad de Navarra pues lo que es la vida de la Iglesia. De hecho, pues hemos retocado todo lo que es el departamento de comunicación de la diócesis, ¿no? Sueño con que la mujer vaya asumiendo responsabilidades, porque la Iglesia, eso lo dice el Papa Francisco, no lo digo yo, porque a veces digo alguna cosa. Criticaron el otro día un comentario que hice y dije, si yo no he dicho más que lo que ha dicho el Papa, y es que lo que dice el Papa tampoco les gusta. Bueno, pues entonces sueño con una mujer que vaya asumiendo, y el Papa dice, si la Iglesia tiene rostro de mujer, pero claro, también tiene que tener ese rostro de mujer en responsabilidades, en decisiones. Entonces sueño con ello, y ya digo, ¿no? Pues dentro del Consejo Diocesano de Pastoral que se ha creado, pues lo conforman 40 personas, de los cuales 25 son laicos y de los cuales la mitad son mujeres, ¿no? O sea, yo sí creo que tiene que tener el protagonismo que el bautismo le da, pero que también hasta por justicia estadística, ¿no? Hay tanta mujer, pero sobre todo, que no se malinterprete lo que estoy diciendo, primero como bautizada, como cristiano, pero también hasta en segundo lugar por justicia estadística, digo, si la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, y el Papa decía por los laicos, dice, la Iglesia, los laicos, que se lo escribía yo en una carta, son mayoría, y decía, es la hora de los laicos. Alguien me criticó también esto y decía, hombre, siempre ha sido la hora de los laicos. Bien, pues bien, yo respeto, ¿no? Vengo de un ambiente de libertad, donde he luchado por la libertad, no voy a molestarme por situaciones que no proceden. Estamos hablando del laicado, de las mujeres, estamos entrando en el tema. Luego también tengo aquí, pues bueno, sueño con una iglesia, porque en esto sí, con una iglesia segura, de entornos seguros, donde el tema de los abusos pues lo vayamos superando, donde vayamos actuando, sueño con una iglesia donde bueno, los niños estén tranquilos, los padres tranquilos, el ambiente esté tranquilo, todos entornos seguros, ¿no? Y también, pues bueno, pues aquí hay gente de las asociaciones, ¿no? Pues intentar el sueño con reparar, que luego hablaré más, reparar el daño causado a las víctimas de abuso. Hablábamos de laicado, de mujeres, decía, y del Consejo de Pastoral, que después de muchos años, con su llegada a la diócesis, se puso de nuevo en marcha, ¿no? Un consejo que ha tenido como principal labor, por lo que hemos conocido también, el análisis de la realidad diocesana y algunas propuestas. Se puede hablar ya, por tanto, de que existen algunas propuestas. ¿Qué priorizaría usted en este sentido, o qué está priorizando ya? Algo yo creo que ya ha comentado entre sus sueños, pero sí, más concreto. O sea, primero lo que hicimos, ha sido un consejo que se ha elegido representantes, o sea que la verticalidad que en tiempos pudo haber, ¿no? Han elegido por pastorales, pastoral social, pastoral de educación, laicos, familia, laicos y vida, y así se han ido, luego por arciprestazgos, todo pues por elección en general, vamos. Entonces, que eso para mí ya es muy importante. En segundo lugar, se hizo el DAFO, que se llama, ¿no? Un análisis de la realidad, debilidades, fortalezas, amenazas. DAFO es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues allí apareció pues fue muy bonito, 65 hojas que salieron de ese estudio, donde, bueno, pues se hablaba del tema de los laicos, el tema de la comunicación, el tema de los abusos, el tema de la evangelización, el tema de los sacerdotes, el tema de las vocaciones. O sea, no se descubrió nada nuevo,
pero sí posiblemente se puso en un papel la realidad de la diócesis. Entonces, bueno, el sábado que viene tenemos precisamente, yo voy a decir pasado mañana casi, ya pues una sesión también pues para avanzar, ¿no? Pues bueno, temas, la evangelización, ¿por qué? Pues lo que hemos dicho antes, porque no se llega, porque el mensaje a veces en la carta que decimos, los obispos, decimos que los métodos de antaño no sirven para ahora. Entonces la evangelización, bueno, pues hay que renovarla, y eso pues es un tema. Aparece el tema del laicado, aparecen casi todos los que hemos dicho, el tema de los jóvenes también, el tema de los sacerdotes. Yo creo que aparecen así todos los temas que he dicho antes, quizás porque nosotros hemos recogido bastante del sínodo y luego aquí de la fase diocesana que se hizo aquí del sínodo. Entonces, en ese sentido, en la fase diocesana que participaste, en esa fase diocesana del sínodo participaron bastantes grupos sinodales. Se llegó a una síntesis con propuestas muy concretas, sí, recogidas en el boletín, en La Verdad. Las conoce, me imagino que el Consejo de Pastoral conoce también esas propuestas, las ha asumido. Estas están incorporadas, por ejemplo, a lo que me he dicho, bueno, pues que en todas las parroquias existan el Consejo de Pastoral y el Consejo de Asuntos Económicos, que ese sí que está mandado por el derecho canónico, el de Asuntos Económicos, y el otro se recomienda. Yo creo que va a haber alguna variación a raíz de la última fase del sínodo, donde se va a modificar el derecho, el código, también para que en todas las parroquias exista el tema del Consejo de Pastoral. Aquí se habló también mucho el tema de la transparencia, o sea, ser transparentes en cuanto a la acción pastoral, en cuanto a la acción económica, ser transparentes. Luego aparecía bastante también el tema del laico. Aparece también la pastoral rural. Claro, Navarra tiene 735 parroquias. No digo, pero puede ser que, no quiero decir ninguna estadística porque luego, pero muchas son rurales, donde también se vive la fe, donde también tienen derecho a una asistencia religiosa. Bueno, pues también aparece en el sínodo. Serían 4 o 5 aspectos que además, como has dicho, son muy claros y muy concretos. En este mes de marzo, desde el hospital, el Papa Francisco ha, no sé si sorprendido, bueno, a mí me impactó conocer que se había abierto el camino a una nueva fase en el sínodo. Correcto. Una fase más para acompañar a las iglesias locales en la concreción de lo surgido en ese sínodo. Por lo tanto, bueno, es un tiempo que va a concluir con una asamblea en el mes de octubre del año 28, por lo que he leído. Sí. Podemos decir, por lo tanto, que ha llegado el momento de concretar también desde lo surgido en el sínodo. En ese sentido, ¿se van a reforzar los equipos sinodales surgidos en estos 3 años en diferentes parroquias, iglesias, comunidades? O sea, el otro día, bueno, pues estaba bien informado, aquí el hermano Dani, ¿no? Miércoles, pues bueno, la semana pasada llegó el cardenal Grech, ¿no? Un poquito el secretario del sínodo, pues una carta donde instaba a los obispos y responsables sinodales pues a implementar un calendario de acompañamiento del sínodo. El riesgo de todos estos grandes documentos, ¿cuál es? Que se queden en la estantería. Entonces aquí lo que el Papa quiere es que poco a poco se vaya implementando, que se vaya concretando, que se vaya poniendo en práctica, que realmente pues sea una aportación y que dé pues un impulso que mueva a la Iglesia pues en temas laicos, tema transparencia, cuestión económica, tema también vocacional. Entonces dice, bueno, pues hay que mover todo esto. Y entonces el Papa, desde el hospital, esto también es un acto de fe, pero bueno, desde el hospital, pues ha instado y ha enviado esa carta pues para que, bueno, para que poco a poco vaya aterrizando. Nosotros pues vamos a, bueno, ya se ha reunido
la comisión del sínodo, me han dicho no, entonces bueno, pues vamos a implementar, sí, vamos a renovar algunas cosillas y a crear otras, pero sí, hay que empezar a trabajar. Entre las inquietudes, pues ese es parte del título que teníamos hoy, hay algunas que aparecen de manera insistente en cualquiera de los procesos de diálogo que se han venido desarrollando en estos últimos años, ¿no? Le cito algunas de estas cuestiones, algunas ya las ha nombrado en sus sueños. El papel de las personas laicas, el clericalismo, que no lo ha nombrado, pero creo que es una gran inquietud, la comunicación interna y externa, el tema de la mujer, la acogida en la diversidad, la formación de sacerdotes y personas laicas, incluso, igual le pregunto después también, la formación en el seminario, en los seminarios. ¿Cómo se pueden concretar las respuestas desde el Evangelio a estos temas? Porque claro, a veces cuando hablas de la valentía que surge desde el Evangelio para afrontar todo esto, alguien te dice, a mí me lo dijeron una vez, hombre, tampoco vamos a ir a lo loco. Bueno, a lo loco tampoco, pero con una cierta valentía quizás sí, ¿no? ¿Ha podido faltar a veces esa valentía? Sí, bueno, de hecho en la carta, al final tenemos que hablar de mi libro, que dice que no vengo a presentar, sino que él me lo propuso también. En la carta pues manifestamos lo que he dicho al principio también, que hay un cierto complejo, lo cual quiere decir que falta valentía. Y es verdad, o sea, hay un complejo donde nos lleva a diluirnos, a ser invisibles, a desaparecer, y necesitamos cristianos, y ponemos de ejemplo las primeras comunidades cristianas, los 3 primeros siglos del cristianismo, donde era una vida testimonial, nada impositiva, donde imperaba más lo que es los actos que las palabras, y entonces allí había valentía, había martirio, había muerte, ¿no? Entonces ahora no, yo siempre digo, ahora no nos va a pasar esto, o sea que el precio tampoco es tan alto, pero pues puede faltar valentía, sobre todo de puertas hacia afuera, ¿no? De puertas hacia afuera. Luego lo que me has preguntado, bueno, pues el tema del clericalismo, yo creo que es posible que haya en algún momento de la historia de nuestra Iglesia reciente, pues ha podido haber un cierto clericalismo, y eso ha supuesto que el laico no dé ese paso, o que el sacerdote pues no delegue y lo quiera hacer todo él, y bueno, pues a lo mejor nos falta más formación a todos en sinodalidad, nos falta más formación a todos en participación, nos falta más formación a todos en diversidad. A veces corremos el riesgo de ser monotemáticos, de ser uniformes, y bueno, pues yo entiendo que yo aprendí mucho, sobre todo en el mundo de la cárcel, a aceptar opiniones muy diferentes. Yo me he encontrado en la cárcel de todo, con funcionarios también. El hecho de que la Iglesia tenga relación o trabaje, como me pasaba a mí, fuera de ámbito religioso, como es una parroquia, un colegio, bueno, pues eso también educa, también forma, también te da una amplitud mucho más amplia, te da una visión mucho más amplia. Bueno, y eso también te lleva a aceptar la diversidad, a aceptar lo diferente, a enfrentar los problemas sin dramas, sin dramatismo, sin aspaviento, bueno, con paz y con serenidad, ¿no? A mí por principio no me gusta chillar nunca, yo debo estar muy mal, me gusta, yo creo que mucho más la palabra del diálogo. Entonces, pues ha podido haber en cierto momento pues un clericalismo, creo que más antes que ahora, puede quedar algo, pues bien, pero en épocas anteriores bastante más. Voy a entrar a un tema concreto y que a mí me resultó triste, ¿vale? Navarra se podría decir que es un lugar donde el asociacionismo, las redes de coordinación, de colaboración son un hecho, ¿no? El sentido comunitario está muy extendido, a pesar del individualismo que se va extendiendo desgraciadamente en todas las sociedades. Esto también tiene un reflejo evidente en la propia Iglesia, también existe ese asociacionismo. Una vez escuché un testimonio de una persona joven, de un scout, que se refería a lo sucedido en su organización con un sentimiento de
nos han echado de la Iglesia. Era un sentimiento, desde su propio ser adolescente, ser parte de la Iglesia, de una asociación de la Iglesia, y cuando ocurrió aquello, pues tuvo ese sentimiento. Este testimonio me dio mucha pena, porque siempre hablamos de los jóvenes no se acercan, la Iglesia seguramente tampoco nos acercamos, ¿verdad?, a las personas jóvenes. ¿Falta en ocasiones la necesaria escucha? ¿Se han dado pasos con este tema concreto? Conozco el tema y bueno, yo sin entrar, porque bueno, por principio, sin entrar a valorar culpables o víctimas, sí me he reunido con todos los grupos, con toda la gente, entendiendo que en la Iglesia caben todos. Cuando digo todos, es todos, ¿no? Entonces, yo he tenido bastantes encuentros de diálogo con grupos, algunos individuales, y gracias a Dios, bueno, pues en este momento estamos caminando todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un signo también de que la Iglesia también se abre, la Iglesia, cuando hablo de iglesias en general, que la Iglesia también sabe reconocer su pecado, la Iglesia también sabe pedir perdón, la Iglesia también sabe acoger, la Iglesia también sabe interpretar ciertos signos y sobre todo que la Iglesia, los que profesamos la misma fe, yo entiendo que debemos mirar juntos en la misma dirección. Entonces, esa expresión es muy triste, es muy dolorosa. Yo me encontré con esa realidad a mi llegada y ha habido que trabajar mucho, ha habido que dialogar mucho, ha habido que comprender mucho, ha habido que perdonar mucho, pero creo que se ha avanzado mucho. Mucho pues porque en la Iglesia, como en todos sitios, pero yo hablo en la Iglesia y concretamente en este tema, hay gente buena. Y esa gente buena pues ha actuado y ha posibilitado que podamos, de momento, caminar juntos y mirar juntos en la misma dirección y tener actividades juntos, cosa que era impensable hace unos años. En una reunión preparatoria con usted, allí en el Arzobispado, le regalé un cuadernillo de hace 30 años que sacó el Foro Gogoa, porque uno de los primeros conferenciantes, creo que el segundo, aquí hay memoria histórica, de este Foro Gogoa fue el obispo francés Jacques Ayot. ¿De qué año estamos hablando? Pues no lo sé, en el año 96, esto es hace 29 años. Aquel obispo decía, una iglesia que no sirve para nada. ¿De qué modo le interpela esta afirmación? ¿Está la Iglesia navarra en actitud de servicio? Pues el libro es del año 90. Yo cuando, hablando con Dani, hablamos, no sé si me comentaste o salió, yo es casualmente un libro que tengo, un libro que he leído, quizás más motivado en su momento por el título, que a lo mejor por el personaje que no lo conocía. Hablamos del año 90. A mí mis manos llegó, pues yo todavía está en el año 92, 93. Y es una declaración de intenciones que es tumbante, que es contundente. Luego conocí el personaje, en general es un personaje coherente. Las formas, alguna forma quizás, pues yo no hubiese actuado igual, pero el fondo, pues sí, me parecía. Y entonces una iglesia que no sirve para nada. Yo el retiro de Cuaresma del año pasado, que además me estrenaba a los sacerdotes, la titulé así, o lo titulé así, el retiro, y les hablaba de este libro, porque para mí mi vida ha sido el servicio, o he intentado, tampoco es yo no soy nadie ni mejor. No soy mejor que nadie, pero sí he querido hacer del servicio mi vida. Inclusive, pues como el Papa Francisco, yo habré lavado pues 800 presos los pies desde el año 89, todos los años, salvo
12 años que estuve de provincial, el resto, todos los años, lavaba los pies en Jueves Santo a los presos. He venido aquí y los sigo lavando. Este Jueves Santo estaré en prisión. Porque para mí ese gesto escenificaba lo que yo quiero que sea la Iglesia, que es, y luego en época de pandemia, que en las cárceles no se podían juntar, y que nos podíamos juntar, pues yo tenía 5 celebraciones y lavaba pies, pues 7, 8 en cada, o sea, unos 50, hubo 2 años que a la vez 50. Pero salvando la anécdota, porque luego el Papa Francisco, yo decía en plan de broma, cuando el Papa empezó a lavar los pies yo ya llevaba 15 o 20 años, porque él también ya empezó en Buenos Aires. Para mí ese gesto escenifica lo que yo quiero que sea la Iglesia, que es ponerte a los pies de los que la sociedad ve mal, de los que la sociedad castiga. En cambio, estaba el sacerdote, como el Papa, lavando los pies. Experiencias de lágrima, alguno que me dijo, pues ahora se los lava usted porque usted tal. O sea, ese es el servicio. Yo creo que la Iglesia de Navarra, yo creo que sí, que está sirviendo. La Iglesia de Navarra está comprometida en hospitales, en la cárcel, desde Cáritas, con el mundo de la trata, con el mundo de los inmigrantes. Hay experiencias muy bonitas por ahí. O sea, yo creo que está sirviendo desde las parroquias. Yo, en este momento que estamos pasando de esa iglesia pues multitudinaria de antaño, donde pues, era muy sacramental, estamos pasando a una iglesia más comprometida, más de comunidades. Bueno, pues vemos ya una iglesia mucho más comprometida, mucho más colocando en el centro a la persona como rostro del mismo Cristo que está. Y entonces, para mí, la iglesia, y estoy aprendiendo, es una iglesia que sirve. Claro, yo pues veo a Livio allí, está en el Valle Salazar, pues ir de pueblo en pueblo allí, pues es que al final valoramos los que estamos, a mí me decían, yo tenía mucha gente que me admiraba, porque yo he estado, y a mí me han robado, me han hecho de todo, pero me admiran y digo, no, o sea, yo no tengo ningún mérito. Yo prefiero, o estoy más a gusto en una prisión que dando clase en un colegio. Lo mío no tiene mérito. Y luego veo yo sacerdotes por esos pueblos que están entregando, eso es servicio. Eso también es servicio. Por lo tanto, sí, la Iglesia sirve. Y esta frase, el título de este libro, que lo he llevado todos los traslados que he tenido, de Castellón fui a Alicante, de Alicante fui a Barcelona, de Barcelona a Castellón, Castellón a Pamplona, lo tengo, del año 90. Pues porque de vez en cuando a mí me sirve, y yo lo veo y digo, una iglesia que no sirve, no sé, ¿qué haces? Me pregunta a mí, ¿qué haces? Entonces lo tengo muy a mano. Es más, esta mañana lo y por eso he visto, digo, este tiene que ser, y es del año 90. Le voy a hablar de otro obispo, en este caso arzobispo cardenal de Milán era, el cardenal Martini. Poco antes de morir, en una entrevista, dijo una frase contundente. La Iglesia lleva un retraso de 200 años. Usted y sus hermanos obispos hablan en la Carta Pastoral de la Paciencia. ¿Vamos a tener que esperar 200 años para descubrir la Iglesia que debería ser hoy y todavía no es? Sí, esta frase además es lapidaria, sí, la pones por ahí y te aparece Cardenal Martini, papable durante alguno de estos cónclaves, ¿no? Pero yo no sé si 200 años, yo tampoco me atrevería a poner, a mí me da lo mismo que sea 200 que 100, ¿no? Sí que decimos en la carta que lo que estamos haciendo antes no vale ahora. Lo cual quiere decir que vamos con retraso en formas de evangelización, en formas de transmitir la fe. Entonces sí que en esto es así. Paciencia, yo creo que en la carta no hablamos de paciencia como resignación, sino hablamos como una actitud paciente, una actitud serena, una actitud de no violencia. Aparece en la carta como dos estilos de reacción ante esta realidad. Hay gente que acepta una sociedad secularizada
y hay otra gente que no la acepta y se crea esta tensión, amigos, enemigos dice, o rivales, o quien dice, quien no está conmigo está contra mí. No. Entonces, esta paciencia es la actitud de Jesús en la pasión ante Herodes, que dice, bueno, pues le empiezan a acusar y es una reacción serena, paciente, pero de paz. Luego tenemos los violentos. Jonás no aceptaba que Nínive pudiese convertirse. Le envía, decimos en la carta, se rebela porque no acepta. Hay gente que a lo mejor no acepta hoy en día que nuestra sociedad está en un proceso de secularización grande, que es un poquito el centro de la carta, y otros que sí lo aceptamos. Y entonces hay gente que esto lo vive con tensión. Y entonces decimos, bueno, que la actitud de la Iglesia tiene una actitud paciente, una actitud de no violencia, una actitud de aceptación, una actitud de testimonio. Como dice Benedicto y Francisco, ¿no? La Iglesia crece más por atracción que por proselitismo, por obligación, por decir tú tienes, ¿no? Entonces, sí estamos pues un poquito con retraso, pero tampoco, cuidado, tampoco la propia sociedad tiene que marcarnos el ritmo de. Por ejemplo, dice, bueno, ¿el progreso qué es? Pues por ejemplo, la Iglesia, el progreso no es el aborto, y lo tenemos. Entonces, la sociedad tampoco nos puede marcar el ritmo, pero la propia Iglesia nos damos cuenta de que hay pues a colectivos, a gente que no llegamos o no llegamos como se podía llegar en otra época. Me gustaría tocar dos temas antes de concluir este tiempo. Uno de los temas ya le hemos leído y lo hemos leído con una cierta esperanza agradecida, todo el trabajo que se ha hecho con el tema de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. ¿Nos puede contar un poco cómo ha sido esta relación, este diálogo, esta escucha? Pues es un tema doloroso, es un tema que no tenía que haber pasado nunca, es un tema que yo públicamente he pedido perdón. Aquí hay gente de la asociación, nuevamente pido perdón, pues pero perdón mirando a los ojos y perdón de verdad. Yo, mi vida, quien me conoce, soy muy claro, aragonés y directo. No me gusta la floritura, entonces es algo que no tenía que haber ocurrido. Inclusive en homilías, en varias homilías donde había mucha gente, he condenado esto también. Por lo tanto, es un tema, dicho lo cual, de no tener que haber pasado y ese reconocimiento de pedir perdón, bueno, pues es una realidad que tampoco la Iglesia en su momento quizás no hemos sabido tratarlo aquí. Y entonces, bueno, desde el principio, al llegar, pues yo entablamos contacto, la comisión de abusos de la diócesis, entablamos contacto con las dos asociaciones que hay, con cada una individual, con el propio Gobierno de Navarra. Yo este es un tema que siempre quise afrontarlo de frente y mirarlo mirando a los ojos, ¿no? Reconociendo y luego mirando hacia adelante. En segundo lugar, la comisión pensábamos conmigo que debíamos entrar en la comisión del Gobierno de Navarra, bueno, porque es una realidad, nos guste o no nos guste, queríamos o debíamos de entrar y hemos entrado, no con el beneplácito de todo el mundo, pero bueno, era algo que había que hacer, ¿no? También por las víctimas. Luego hemos entendido que llegaba el momento de reparación. Esto fue hace poco. En estas sesiones que tenemos, pues les planteo a la comisión que llega este momento. Claro, esto ya no es una declaración, esto ya es una decisión, ¿no? Entonces vuelvo a reunirme con las asociaciones a nivel individual, con cada una, y les planteamos el tema y la forma también en cómo lo vamos a hacer. Me reúno también con el Gobierno de Navarra y les planteamos el tema. Entonces, la metodología es
nosotros tenemos expedientes con el Gobierno de Navarra también. Las propias asociaciones nos autorizan a que podamos recibir su expediente. Hay una comisión en Madrid que se ha creado, una comisión en principio independiente, que la forman 5 magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Es una comisión que yo les he entregado a las comisiones y al Gobierno. Está del Tribunal de Cuentas, está también gente del mundo de la psiquiatría, psicología y un representante de la Conferencia Episcopal y uno de la CONFER. La CONFER son los religiosos que vamos juntos. En la CONFER está por representante el vicario de los salesianos y por la Conferencia Episcopal está Cristina, una profesora de Derecho Constitucional y en algún momento también magistrada. Entonces nosotros vamos a trasladarles los expedientes, ellos porque normalmente del tipo de abuso que hay ya se ha juzgado penalmente, ¿no? Hay una salvedad y es que claro, que todos estos casos están prescritos legalmente y en la mayoría de los casos el victimario, pero la Iglesia asume un compromiso moral de reparar y queremos reparar, ¿no? Reparar puede ser de tipo psicológico, tipo espiritual o pastoral, tipo económico, ¿no? En este caso llevamos a la comisión de tipo económico. Entonces esta comisión, que son jueces del Tribunal de Cuentas y demás, bueno, pues un delito o un abuso de tal tipo, normalmente yo que me he movido en el mundo de la cárcel, hay bastantes casos de abusos, ¿no? Entonces seguramente hay un parangón, hay una equiparación y se establecería un poquito la reparación. Pero ya estamos trabajando, estamos en contacto con las asociaciones pues para intentar agilizar todo lo que se pueda. Entonces, es un tema que yo lo comenté también con la conferencia, con el presidente y demás, porque así una declaración de este tipo pues es aquí en Navarra, ¿no? Sé que algunas diócesis a nivel particular sí que están haciendo, pero esta declaración de intenciones hemos sido Navarra los primeros, entonces sí que lo comenté y vamos, están todos anuentes y de acuerdo, ¿no? Hay otro tema que afecta a la Iglesia y que en la sociedad navarra se mira con preocupación. A la entrada hemos visto a un grupo de personas con una concentración de protesta por el tema de las inmatriculaciones. ¿Qué lectura evangélica tiene esto? ¿Cómo se va a avanzar, cómo se va a dialogar con este tema? Este es un tema que yo me he encontrado cuando he llegado aquí. Es un tema que es cierto que ha levantado polémica, que sigue levantando polémica. Es un tema que está judicializado. Yo sí que he dicho, no es la primera vez que lo digo, que yo si hay algo que no sea nuestro y que un juez lo diga, yo no tengo ningún problema en devolver, en restituir y si nos hemos equivocado en pedir perdón. Entonces yo ahí tampoco puedo más, sino que está todo pues ya en muchos casos resueltos por jueces y bueno, si en algo está mal hecho, si hay un recurso, la Iglesia lo devolverá con toda normalidad, con toda paz y si hace falta reconociendo que nos hemos equivocado y pidiendo perdón, pero más de ahí ya no. En el mundo actual parecen ganar terreno, están ganando terreno los autoritarismos, conservadurismos dogmáticos, populismos. Hasta dentro de la Iglesia, Francisco tiene abiertamente adversarios. ¿Cómo se puede afrontar y responder a este reto? ¿Debe ser la polarización que se está dando ya en la Iglesia un tema a tratar de manera prioritaria, incluso desde el punto de vista sinodal? Hombre, sí. Lo que pasa es que, tal como lo has dicho, habrá gente que no lo reconocerá así. Es decir, no. Entonces, claro, tratarlo de manera
sinodal este tema es oficializarlo, es darle... Bueno, pues, o sea, yo ahí tampoco... Yo creo que en la Iglesia tienen que caber todos, o sea, yo entiendo que haya gente que el Papa Francisco, pues no. Como entiendo que haya gente, yo ya me ha llegado alguna crítica sobre algo que he dicho yo entiendo que haya gente que no acepte o que no entienda o que no comprenda o que no le parezca bien algo que he dicho yo. Ahora bien, yo creo que cuando se da esto es porque nos falta esa visión, esa mente abierta. Yo creo que en nuestra Iglesia cabe todo y cabe gente y de hecho cabe gente que pueda aceptar al arzobispo y gente que no pueda aceptarla. A mí ha habido gente que me ha dicho, es que esto no me parece bien. Digo, pues no, pues me parece bien que a usted no le parezca bien. Digo, y yo prefiero que me lo digan, ¿no? Pero yo no sé si esto está siendo, o sea, tú lo has dicho de una manera casi dogmática, ¿no? Casi pontificando. Que es posible que haya, pero bueno, como había también con Benedicto, como había con Juan Pablo II, como está viendo ya también conmigo, o sea, quien se significa no deja indiferente. Y Francisco se ha significado mucho en temas con los cuales, bueno, pues yo estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? El otro día venía a hablar una persona conmigo, quería congraciarse, ¿no? Entonces, hombre, me han dicho que usted pues recibe con buen tal todo lo que viene del Papa Francisco y demás. Y yo digo, y todo lo que venía de Benedicto, o sea, a mí me dicen que yo soy del Papa Francisco. Yo he trabajado en la cárcel con 3 papas y con los 3 he trabajado muy bien. He sido religioso con 3 papas y he trabajado muy bien. Entonces, que luego es inevitable poner sellos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que haya diferencias, que haya... Ahora, el sínodo nos tiene que ayudar, por lo menos a la Iglesia, nos tiene que ayudar a que toda esta letanía de dogmas que has dicho, autoritarismo, clericalismo y todo ello, pues que quepan en la Iglesia con naturalidad. O sea, el Papa Francisco fue elegido en un cónclave y no fue con mayoría total, por unanimidad. Bueno, pues siempre hay diferencia. Yo fui elegido provincial en capítulos provinciales y no todo el mundo me votaba. Bueno, pues forma parte de nuestra realidad. Entonces, ¿que eso significa que hay posturas encontradas? Pues sí, vamos, yo leo el periódico, leo blog y todas estas cosas, pero eso no significa que esté de acuerdo. En algunas opiniones sí que estoy de acuerdo, pero yo creo que caben todos. Yo, en la diócesis nuestra, yo creo que caben todos. Y de hecho, creo, bueno, pues hemos ido creando por la delegación de ecología, ya hemos nombrado la delegación de pastoral obrera, justicia y paz está en camino, o sea que cabe todo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero vamos a pasar ya al segundo tiempo, que es también muy interesante, que es un clásico aquí del Foro Gogoa, que es el diálogo y el coloquio con las personas asistentes. Como siempre, yo pediría concreción, seguramente más concreción de la que yo he tenido preguntando. Era un poco el hecho de estar aquí en el escenario, pues me daba esta posibilidad de alargarme. Pedimos eso, pues concreción en las preguntas y en el propio diálogo. Gracias. Voy a intentar ser lo más concreto posible. Cuando he venido a saludarle, me ha dicho, ya veo que tú estás en muchos saraos. Y desde luego con cariño. Sí, por supuesto. Usted también está en varios saraos. Ya le llamé valiente hace poco y hoy le he vuelto a llamar valiente porque hace 29 años que existe el Foro Gogoa y es la primera vez que viene un arzobispo de Pamplona a hablar aquí. Cuando nosotros en el mes de febrero le pedimos una audiencia, estaba usted recién nombrado, compañeros de mi asociación decían, oye, ¿y no nos da la audiencia y tal? Al final, en el mes de mayo estuvimos con usted. Abril.
Abril. La carta llegó en marzo. A los 20 días os di cita. Muy bien, mejor memoria que la mía. Bien, entonces en aquella reunión varios compañeros míos relataron lo que habían sufrido y a alguno de los presentes casi se le saltaban las lágrimas. Y usted estaba no impertérrito, estaba muy serio y al salir de la reunión me decían, ¿os habéis fijado que el arzobispo se sentía inmutable oyendo esto y llorando? Y les dije, ¿pero vosotros sabéis de dónde viene este hombre? ¿Qué ha escuchado este hombre en una cárcel? O sea, lo que estáis contándole vosotros son minucias para lo que ha podido escuchar en una cárcel, ¿no? Al final de esa reunión, pues voy a abreviar. Al final de la reunión le dije, está usted en una autonomía que tiene derecho para hacer sus propias leyes y gracias a eso existe una ley de reconocimiento de víctimas. Haga usted el favor de utilizar su autonomía episcopal para también marcar el paso en este tema dentro de la Iglesia. Y me miró, yo creo que yo lo interpreté como con misericordia, y me dijo, yo haré lo que hagan mis hermanos. Y resulta que usted está haciendo ahora algo, y ya lo ha dicho además, que parece que es una iniciativa personal. Pero a mí me gustaría saber qué opina la Conferencia Episcopal Española. Yo creo que a usted le han podido decir, en Pamplona están los toros más grandes que se torean en este país. Y en el tema de la pederastia sucede lo mismo. Los más bravos parece que están allí. Tome usted la alternativa y toréelos. Y le vuelvo a repetir, es usted un valiente. Sí, bueno, nada que añadir. Yo creo que te dije lo de lo que haría lo que hagan mis hermanos, pero no te dije cuándo lo harían mis hermanos, ¿no? Entonces, sí, yo llego a un punto donde había que actuar y por compromiso sobre todo con las víctimas, sí. Más intervenciones, va a haber por allí, hay ya 2, 3. Por aquí también. Sí, por favor, lo único me dice el arzobispo que os presentéis cuando vayáis a hablar, ¿vale? No soy. Soy Carmen, de la parroquia de San Francisco de Asís, y en nuestra parroquia hay una larga trayectoria de corresponsabilidad de los laicos y las laicas. Creemos que este es un reto, como bien ha comentado a lo largo de este debate, de toda la Iglesia de Navarra. Y dentro de nuestra diversidad, sobre todo en la zona rural, a veces oímos que lo que se necesitan son sacerdotes. Entonces, nuestra experiencia es que el movimiento laicado ha hecho que nos sintamos una comunidad viva, estructurada, organizada en grupos, que nos formamos, que celebramos, que practicamos la atención social y todo un poco coordinado con el Consejo Pastoral de la parroquia. Entonces, nos gustaría saber un poco qué acciones piensa proponer para impulsar el protagonismo de los laicos en todas las parroquias, frente a esos grupos o parroquias que solo ven la necesidad de los sacerdotes. Sí, bueno, yo ya he empezado a hablar en algunos grupos, en algunos foros, de que hemos de empezar a mentalizarnos de que laicos presidan celebraciones de la palabra en ausencia de presbíteros. O sea que ya estamos, ya estamos trabajando en ello, cuesta, pero vamos a hacerlo. En algunos sitios ya están trabajando, entonces inclusive me han llegado a decir, dice, sí, ahí hay muchísima gente formada que ha estado haciendo cursos en el ICCR por la tarde y que hay laicos formados. Entonces, ya, tampoco voy a poner una fecha, pero sí que ya en Consejo de Gobierno y en algunos foros
ya al arzobispo se ha escuchado que ha dicho que hay que empezar a pensar en lo que digo, en laicos que presidan celebraciones de la palabra, ¿no? Sobre todo en el mundo rural y en el mundo más alejado donde no se llega. Entonces, y se necesitan más sacerdotes, pero la realidad es que no se van a cubrir y al paso que vamos, no. Entonces, sí que, pero ya repito, no solo porque haga falta, sino también por el protagonismo. Entonces, yo ya he dejado esta perla de que los laicos van a empezar a asumir responsabilidades. Yo en delegaciones, pues ya he dicho, de 15, 14 laicos, ¿no? Pero inclusive más. Buenas tardes. Voy a formularle una pregunta en nombre de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Parece que le suena. Antes de la pregunta, quería hacer una aclaración. Nuestra organización respeta absolutamente las creencias, la fe, porque nuestro tema va de patrimonio, va de justicia, y eso no tiene nada que ver con las creencias individuales de cada cual. De hecho, nuestro primer presidente fue un sacerdote. A nivel estatal, la organización más potente es Redes Cristianas y no parece que ese sea el perfil de una organización comecuras, como nos llaman algunos aquí. La pregunta es muy simple. ¿Qué piensa hacer usted para revertir los más de 3.000 bienes? Y cuando digo 3.000 bienes me estoy refiriendo a bienes no necesariamente dedicados al culto en Navarra. Muy bien, pues muchas gracias. O sea, en primer lugar me parece la reflexión previa, me parece muy interesante y les honra, es decir, que no se mezcla la fe con patrimonio, lo cual les honra. Conozco Redes Cristianas, evidentemente, y bueno, pues de vez en cuando lo leo, sí, pues porque, vamos, yo entiendo que hay que conocer y leer y saber y estar un poquito, saber lo que piensa de distinto criterio, ¿no? Yo leo prensa de un lado y de otro, a nivel local y a nivel nacional. Sobre lo que pienso hacer, pues yo es que no puedo decir más. O sea, yo en este momento hay una serie hay pues un resultado de unas acciones que yo sé que algunas se han recurrido, si es que hay algunas que están mal hechas. Las que hemos hecho, pues yo que acabo de llegar, entendían que eran de la Iglesia. Entonces, yo de momento estoy respetando esa situación. Me remito a lo que he contestado antes. Si en algo o si hay algo que no pertenece, que no debiera estar, pues vamos, yo estaría dispuesto a devolverlo si hay un recurso que así lo establece. Más no puedo, que a lo mejor en privado podemos hablar. Ahora tampoco sería cuestión de ahondar más un debate entre usted y yo, pero respeto, ¿eh? Y sobre todo agradezco el matiz inicial. Sí, por aquí estaba. Buenas tardes. Bueno, yo soy Amaya y hablo en nombre de la Revuelta de Mujeres de la Iglesia, que somos la Revuelta de Mujeres de la Iglesia, sí. Un grupo de mujeres creyentes comprometidas por la causa de Jesús, por la buena noticia del Evangelio, y que bajo la premisa de que la Iglesia vuelva a ser una comunidad de iguales, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Bueno, pues somos mujeres de diferentes comunidades y queríamos hacer un par de preguntitas y alguna reflexión, ¿no? Pues en este tiempo que ha visitado, ¿no?, varias comunidades, pues cómo ve la situación de la mujer en la Iglesia en Navarra después de este año, ¿no?, de visitas. Y bueno, y
pues ¿qué se va a hacer un poco desde el arzobispado, ¿no?, para transformar la Iglesia hacia una igualdad real? Hemos visto hacia una igualdad real, ¿no? Hemos visto que hablaba de la mujer, de que tomáramos responsabilidades. Yo creo que hay mujeres preparadas para ello. Igual también ha habido poco espacio, esperemos que haya más, para que haya más lugar para las mujeres, ¿no? Y un poco, ¿qué se va a hacer, ¿no?, en ese caminar hacia la igualdad? Pues bueno, no sé, desde el grupo nos planteábamos un poco que una buena práctica podría ser crear un secretariado o una comisión de igualdad en la diócesis, que incorporara, que velara porque las mujeres estuvieran en reuniones de vicarías y arciprestazgos presentes, porque se fomentara el lenguaje inclusivo, la simbología femenina en la liturgia, en los documentos, en los materiales catequéticos, por garantizar una formación en igualdad de género para quienes van a tener cargos de responsabilidad, fundamentalmente sacerdotes, que haya una garantía de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual y de género, que se garanticen condiciones laborales dignas a las mujeres que trabajan para la Iglesia y que se cuente con mujeres para representar a la Iglesia diocesana ante otras organizaciones. Entonces, bueno, ¿qué camino toma la Iglesia diocesana? Ha sido todo. Yo creo, no será un decálogo por casualidad. Casi. Vamos a ver. Estoy de acuerdo si digo todo, pues en casi todo, ¿no? No sabría decir en qué no, pero sí, inclusive, fíjate el detalle en el Consejo de Pastoral Diocesano se eligieron y yo tenía el derecho a incluir por designación personal a varios miembros. Y yo vi cómo había quedado y propuse 3 mujeres. Nadie me pidió que hubiese paridad, no, pero yo veía que faltaba y es un órgano del Consejo de Pastoral Diocesano, o sea que ya es donde se va a marcar la línea pastoral para los próximos años en Navarra. Entonces, yo vi lo que había salido de las votaciones de zonas, de distintas delegaciones, y fue designación del arzobispo 3 mujeres. Podía haber puesto uno de aquí, 3 mujeres, pero además porque quería que fuesen mujeres. Luego, hombre, yo estoy en este camino de dar ese protagonismo a la mujer, pero ya no solo porque es verdad, porque a veces una decisión de este tipo acompaña y hoy mira qué guay el arzobispo, no por eso, sino creo que por comunidad, por eclesiología, por evangelio, es decir, que la mujer tiene que estar allí. Yo es un camino que he iniciado, ya he dicho, de los 15, 14 laicos, 8 mujeres, y seguramente esta mañana estaba hablando con un delegado y había 2 posibilidades de nombramiento para una delegación. Digo, que sea mujer, y llevo un año y 2 meses. Entonces, yo sí creo en esto, creo que la mujer tiene que ir asumiendo o delegando, porque claro, a veces no asume si no se le propone o se le tal. Pero mi palabra puede parecer aquí hoy que no, o sea, me lo creo, y me lo creo porque ya lo he hecho en algunos temas. Entonces no es por quedar bien, que podía quedar bien y que no, ni quiero, no, pero es algo que yo ya he ido haciendo en nombramientos de delegados, nombramiento del Consejo de Pastoral Diocesano, y seguramente va a haber más responsabilidades encarnadas en mujeres de distinto tipo. De hecho, en la comisión permanente había 3 mujeres de 4 posibles. Entonces, bueno, pues sí, yo estoy en esta línea pues porque creo en ello, porque debe ser así. Tengo que, según qué palabras decir, si no me sacan mañana en primera fila, primera página. Pero sí, estoy contigo, sí.
Arratsaldeon. Ongi etorri bihotzez, don Florencio. Soy Mari Carmen, una buscadora de Dios, una mujer navarra de base. Nada más. No me ha quedado claro, igual habéis hablado porque yo he llegado tarde, el tema de la comunicación en la diócesis, manifiestamente mejorable. Aparte del nombramiento del delegado de comunicación diocesano de una ideología muy marcada y determinada, quiero saber si va a haber pluralismo, qué se está haciendo, qué se va a hacer. Y luego otra cosa, medios de comunicación social. El euskera hasta ahora, fuera de la comunicación social, en una diócesis bilingüe. A ver si realmente los euskaldunes contamos o no en la diócesis. Yo espero que sí. Mucho bat, don Florencio. Muchas gracias. A ver, tampoco voy a... El tema de la comunicación, pues seguramente es mejorable. Esa es una expresión del delegado que he nombrado yo y que creo que lo está haciendo bastante bien para el poco tiempo que lleva. Queremos darle un giro, un cambio a los medios de comunicación que tiene la Iglesia en este momento. Y bueno, pues ahí estamos caminando, ¿no? No sé si has comentado algo de la mujer, no. De la comunicación y del euskera, pues sí tienes toda razón. O sea, no voy a... No, y eso que yo hago mis esfuerzos, No, pero bueno, pero yo soy, digamos, como dicen por ahí, la cabeza, ¿no? Entonces, sí, seguramente, pero vamos, si yo lo intento, seguramente todo el que está a mi alrededor se supone que tiene que beber de la fuente esta y tiene que intentarlo. O sea, yo ante esto no puedo decir, no puedo debatir, pues porque es evidente, o sea, nos falta, sí. Y entonces, bueno, me dicen, ¿y qué va a hacer? Bueno, pues estamos haciendo, ¿no? Seguramente no a la velocidad que usted está diciendo, pero seguramente más rápido que otros quisieran. Seguramente más rápido que otros quisieran, ¿no? Yo recibí una queja, sí, voy a decirlo, recibí una queja de que en las Javieradas, fíjate lo que hay, la segunda lectura se hiciese en euskera. Y me dicen, fíjate, la Javierada en euskera, madre de Dios, una lectura, cualquiera dirá, ¿no? Y me dicen, yo entiendo que usted tiene presiones políticas. Claro, mira tú, pues si es algo insignificante, ¿no? Algo insignificante. Entonces, lo digo, seguramente yo quiero hacer algo más. Seguramente no lo haremos a la velocidad que usted quiere, pero seguramente lo haremos más rápido que otros deseasen. Entonces, bueno, pues yo ahí estoy en medio, yo quiero predicar con el ejemplo y estoy intentándolo. Sé que eso no es suficiente, sino que en los medios pues aparezca más el euskera. Yo ante esto no puedo decir lo contrario, si no sería justificar algo para mí que todavía que no tiene mucha justificación. Es un trabajo, una tarea y ahí estamos y ahí estoy. El pluralismo. Porque el delegado de comunicación, lo conocemos, es una persona de una ideología determinada, que muy bien, pero te pregunta, ¿va a haber pluralismo en la comunicación de la diócesis o nos vemos relegados como eternamente activos a la misma de siempre? Si sirve un poco de ejemplo, no lo sé, veo aquí, pues yo cuando llegué le dije a un medio de la Iglesia, no hay vetos, siempre que sea con respeto. No voy a decir a qué medio lo dije, porque sí que me plantearon tal, y dije, no hay vetos.
Evidentemente, lo que estoy diciendo yo, uno puede pensar, se lo está inventando para quedar bien, puede ser, no sé. Yo lo dije en un medio de la Iglesia, donde había algún veto, y dije, no hay vetos. Yo creo que al decir yo esto, se supone que al no haber vetos, se amplía y ahí aparece el pluralismo. Y yo creo que en este momento está habiendo pluralismo, empezando por las cosas que estoy escribiendo yo. Pues si yo soy el obispo. Bueno, vamos a ir concluyendo esta ronda. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes. Mire, yo soy Iñaki Pedrosa, para que no sé, Acércate. Me llamo Iñaki Pedrosa y participo en las celebraciones de la palabra en Capuchinos de Pamplona. Durante más de una ocasión, a mí personalmente me ha sucedido que han venido personas individuales que se han llevado la gran sorpresa de encontrarse con una Eucaristía de esas características. Y me preguntaban a ver si realmente eso se podía considerar como el haber participado en una misa. Y claro, yo parece ser que les debía convencer mucho, pero cuando al final ¿Les debía? Convencer mucho con mis palabras de que eso era realmente totalmente válido una cosa y la otra. Pero al final terminaban diciendo, es que me lo dices muy bien, pero me estás engañando. Es evidente que yo no tengo la autoridad necesaria para, digamos, hacer real esa afirmación. Yo le rogaría a usted que, aprovechando su posición, en algún momento lo ponga en conocimiento de la totalidad de la comunidad cristiana. Vale, lo que pasa es que yo no sé si mucha gente se hará esa pregunta, pero... Si os parece, voy a hacer un anuncio final, que es muy importante, y una última pregunta, ¿vale? El anuncio final es la tertulia del foro, que es un formato para profundizar en lo surgido en la conferencia, en este caso en el coloquio. Será, como sabéis, la semana que viene, el miércoles a las 7:30 de la tarde, el día 2 de abril me parece que es, en una sala del convento de los Capuchinos, aquí en San Antonio, ¿vale? Os invito a participar. Es un formato familiar, cercano, donde podemos profundizar en lo surgido, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, anunciar que la próxima conferencia será el 9 de abril a cargo de Gustavo Martín Garzo, escritor, licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Psicología, con el tema El poder transformador de la literatura, un tema que, por cierto, y como ya ha sido nombrado varias veces por aquí, pues el Papa Francisco este verano también nos sorprendió con una carta en torno a la literatura, y creo que además ahora, y aquí ya como librero, pues me da por decir esto, que va a sacar un libro sobre precisamente la literatura y la poesía, ¿no? Ese será el tema de la siguiente conferencia en abril. Y la última pregunta. Yo creo que aquí hemos hecho un ejercicio de escucha y diálogo. Ha sido seguramente una continuación de ese ejercicio que está realizando usted desde hace un año largo. El Papa Francisco decía poco antes de salir del hospital, en una carta dirigida al Corriere della Sera, que hay que desarmar las palabras para que nunca sean arma arrojadiza. ¿Cómo se puede incentivar un clima de confianza, de encuentro, de escucha mutua y diálogo dentro de la Iglesia diocesana? Hombre, yo creo que el sínodo nos ha ayudado mucho a ello, pero sobre todo, pues ver al otro como mi igual, porque yo a mí mismo no me chillo. Si yo veo al otro como mi igual, lo respetaré, lo aceptaré y aceptaré también lo que él me diga, ¿no? Esto es una declaración de intenciones, lo sé, pero no hay una fórmula mágica. Pero yo creo que ha habido
grupos sinodales donde esto les ha ayudado mucho. O sea, es aceptar la diversidad, aceptar lo diferente, aceptar el que tú puedas pensar diferente. A mí el problema que tenemos es que personalizamos las opiniones. Si no estoy de acuerdo con lo que tú dices, no estoy de acuerdo con tu persona. Y ahí hemos hecho mucho daño en la convivencia, en la relación humana. Por lo tanto, para mí, pues un poquito el ejercicio es el aceptar al otro como es, la tolerancia, la diversidad, la pluralidad que hemos hablado, y solo desde ahí. Pero esto está aquí en el corazón, y si no entra en el corazón, podemos escribir mucho, podemos dar fórmulas, pero no llegaremos a ningún lado. Tiene que haber un convencimiento previo de que el otro es como yo y tiene el mismo derecho que yo. Es también una cuestión de derechos humanos, ¿eh? Pues señor don Florencio, ha sido un auténtico placer este diálogo con usted. Espero que también los presentes hayan disfrutado del coloquio y que sea un punto y seguido. Eskerrik asko bihotxez, muchísimas gracias. Eskerrik asko.